La historia del profeta Jonás. Muy bien, amados hermanos, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Aquí el pastor David Anglada, queriendo compartir con ustedes una palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a hacer algo muy especial y vamos a hablar acerca de una historia que creo que es muy conocida, pero muy pocas veces se profundiza en ella, y es la historia del profeta Jonás. Como vamos a ver el día de hoy, es una historia que tiene mucho que decirnos para los tiempos que estamos viviendo, tanto desde la perspectiva de lo que este mundo está pasando, como también desde la perspectiva de nosotros como aquellos que transmitimos la palabra del Señor. Y yo voy a compartir con ustedes lo que he preparado aquí en esta presentación acerca de la historia del profeta Jonás. Y la vamos a leer completa. Es una historia corta, solo tiene 4 capítulos muy cortos. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes como Jonás, un hombre que estaba acostumbrado a transmitirle a los demás la palabra del Señor como profeta de Dios, en este momento recibe una palabra del Señor para ir a Nínive. Nínive era la capital de Siria, y los sirios eran tremendos enemigos del pueblo de Israel, de los israelitas. Y Jonás era un israelita y él amaba mucho a su pueblo. Y quiero que hagamos la primera reflexión del día de hoy aquí en esta parte. Cuando Jonás, Dios le habla para ir al pueblo enemigo a hablarle acerca de un mensaje que sería un mensaje de arrepentimiento para esa nación, para esa ciudad donde había mucha maldad, donde había mucha crueldad. Los ninivitas eran muy crueles, y a través de la historia, historiadores han contado cómo ellos hacían toda una serie de prácticas de tortura contra sus enemigos, y yo estoy seguro que los israelitas pasaron por mucho de esto. Así que Jonás sabía algo. Él sabía que su Dios podía perdonar. Y esto es algo que a través de toda esta historia que vamos a ver el día de hoy, quiero que tengamos presente, porque muchos de nosotros hoy vamos a mirar cómo nos podemos aún identificar con el profeta Jonás, en cómo a veces el Señor nos llama, nos instruye, nos guía a través de su palabra, a través de nuestras autoridades espirituales, a través de cualquier momento de reflexión que tenemos con Él. Nos llama a veces el Señor a hacer algo que claramente es de su voluntad, que nosotros sabemos que traería algo de la voluntad del Señor, pero por intereses conflictivos no queremos participar de eso. En el caso de Jonás, Jonás se fue para el lado totalmente contrario. En vez de irse a Nínive, él se fue para Tarsis. Al día de hoy no se sabe exactamente dónde quedaba Tarsis. Muchos dicen que era al sur de España, otros dicen que eran las islas que están cerca de lo que hoy se conoce como Gran Bretaña o Inglaterra, y aún otros dicen que podría ser aún un lugar mucho más lejos, cruzando el Atlántico, como acá en América. No se sabe. El punto es que Jonás se fue para el lado totalmente contrario de donde Dios lo envió. Y vamos a seguir leyendo, habiendo tenido esta parte. Así que Jonás se fue. Y sigue leyendo, versículo 4, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar, y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios.
y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, a Jehová, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Amados hermanos, esta es una parte de la historia que tal vez nosotros podemos recordar de otras escenas de la Biblia misma. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús con sus discípulos estaban en una barca y sus discípulos ven esta gran tormenta, que realmente era una tormenta sobrenatural, y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo en aquella ocasión porque Jesús no tenía ninguna preocupación de nada. Cuando lo levantaron los discípulos y le preguntaron que si él no le preocupaba que perecieran, Jesús se puso en contra de la manera de pensar de ellos, los reprendió duramente y luego calmó las aguas. En este caso, también el que estaba durmiendo era la causa de una situación que estaba ocurriendo. Y yo quiero animarlos a ustedes a reflexionar acerca del lugar donde Dios los ha puesto a cada uno de ustedes. El lugar de trabajo, la familia en la que están, las amistades que ustedes tienen, etcétera, etcétera. El lugar donde usted se encuentra muchas veces lo va a mirar a usted. Lo va a mirar a usted como la causa de lo que está ocurriendo, o por el contrario, como alguien que debería unirse en la búsqueda de la solución. Note que tanto en el caso de Jonás como en el caso que les mencioné de Jesús, eso ocurrió de esa manera. Jonás sí se levantó, y en este caso Jonás les confesó a ellos lo que estaba haciendo. Es importante darnos cuenta, tanto en la historia de Jonás como en la de Jesús que les mencioné, que siempre para el hombre de Dios, para el Hijo de Dios, es necesario discernir los tiempos en los que nos encontramos. Si hay una aparente tormenta alrededor nuestro, podría ser que la tormenta esté siendo causada precisamente para que nosotros nos levantemos y representemos al Señor de una manera digna, de tal manera que los demás que están a nuestro alrededor se salven, de tal manera de que se calme todo lo que necesita ser calmado. Donde quiera que usted está, Dios siempre lo va a llamar a usted a ser un agente de paz y de cambio y de calma, de tranquilidad para cualquier lugar donde usted pueda estar. Allí al final del libro de los Hechos, usted también puede leer una historia muy parecida a esta también, donde el apóstol Pablo están en una tormenta y él también tiene una parte de parte de Dios, se mueve de tal manera, habla de tal manera que provoca la salvación de todos los que estaban con él. En el caso de Jonás, el resultado de que ellos pudiesen estar bien, de que todos pudiesen estar bien, tendría que ver con un arrepentimiento de él. En muchos casos que vemos en ejemplos diferentes, como algunos que les he mencionado en las Escrituras, son los que están a nuestro alrededor los que no están bien. Y precisamente por no estar bien,
cuando viene de parte nuestra, el Señor usándonos a nosotros para traerle una palabra de corrección, para traerle una palabra de ánimo, de paz, de salvación, Dios ciertamente hace esa obra. Pero en ocasiones no se trata de los demás, en ocasiones se trata de nosotros. Hay algo que no parece estar bien en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con la economía, con la salud, con el tema que sea, y a veces tiene que ver con una falta de arrepentimiento de nuestra parte. Y el arrepentimiento siempre va a conllevar el reconocer la manera en que hemos pensado y actuado hasta ahora, darnos cuenta que esa manera de pensar y de actuar ha ofendido al Señor y convertirnos de esa manera de pensar y de esa manera de actuar. Eso ocurrió aquí en la historia de Jonás y vamos a ver qué ocurre en ese momento. Versículo 12. Y él respondió: levántenme y échenme al mar y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más. Noten que estos hombres trataron de no tener que hacer esto con Jonás. Entonces clamaron al Señor. Cuando dice al Señor se refiere a Jehová, el Dios de Jonás. Noten que ellos dejaron de clamar a sus dioses. Se dieron cuenta en las palabras de Jonás que el Dios verdadero, el que causaba esta tempestad y el único que la podía calmar, era el Dios de Jonás. Entonces clamaron, dice el versículo 14, al Señor diciendo: oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsable de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes cómo ellos lanzaron a Jonás y luego abajo cómo todo se calma y la tormenta se aleja totalmente de ellos. Y estas personas alabaron al Señor. Estas personas reconocieron al Dios verdadero. Luego de el reconocimiento del error por parte de Jonás. Aquí queremos decir algo importante antes de ir al próximo capítulo. Noten que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es significativo porque aún Jesús mismo declara cómo el hecho de que Jonás haya estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez era una señal de lo que ocurriría con él cuando él entregase su vida por todos nosotros. El cuerpo de Jesús estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Y luego de eso, Dios daría la gran señal que nosotros acabamos de celebrar hace unos días cuando celebramos la resurrección de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Gracias a que Él vive, nosotros también vivimos. Pero noten que este es uno más de los muchísimos ejemplos que hay en el Antiguo Testamento, y más que un ejemplo, un tipo o un símbolo de lo que más tarde ocurriría con la persona de Jesucristo. Quiere decir que aquí también, en la historia de Jonás, el enfoque principal, más allá de la historia que fue real y que aún hay hallazgos arqueológicos que demuestran que esta historia fue real, lo que ocurrió en Nínive y luego lo que ocurre unos 100 años más tarde, donde Dios sí termina destruyendo a Nínive. A pesar de todo eso, hay una historia aún más importante, y es la de señalar lo que ocurriría con Jesucristo. Entonces nosotros vamos a continuar con la historia y vamos a ir al segundo capítulo,
o bueno, a la última parte de este capítulo, donde dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios y dijo, desde mi angustia invoqué al Señor y él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz. Amados hermanos, no sé si usted notó, pero Jonás murió. Contrario a la creencia popular de que Jonás estuvo vivo 3 días y 3 noches dentro del pez grande, Jonás, cuando se lo tragaron, se murió. Y desde el Seol, desde donde están los muertos, él clamó. Cuán maravilloso es esta declaración y esta oración que estamos leyendo de Jonás, porque es el reconocimiento que de aún después de la muerte, Dios nos escuchará. Claro, con esto quiero aclarar, no de que Dios, después de que nos morimos, nos escucha para entonces cambiar de parecer y enviarnos ya al cielo y no al infierno o una cosa como esa, sino que en este caso, Jonás, siendo un tipo, un símbolo de Jesucristo, demostró que Dios lo mantendría vivo aún en el Seol y que él clamaría al Señor y que Dios lo escuchó. Dice, me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo dije, expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Las aguas me han envuelto hasta la garganta. Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a la base de las montañas. La tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Detengámonos allí antes de leer el versículo 10. Jonás hizo esta declaración antes del versículo 10. El versículo 10 dice, entonces el Señor habló al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Antes de que Dios hiciese algo, vino en el corazón, desde el corazón de Jonás, una declaración más que de arrepentimiento, una declaración de lo poderoso que es Dios para librarnos de la muerte, de lo poderoso que es Dios para darnos vida aún después de la muerte. Y realmente volvemos y insistimos que en este pasaje, al igual que tal vez usted lo encontraría en algunos de los salmos, como el Salmo 22, por ejemplo, se puede ver más que a Jonás, se puede ver a Jesús mismo haciendo una declaración a Dios por medio del profeta, el Espíritu Santo por medio del profeta Jonás, haciendo una declaración que trascendería la historia del hombre Jonás y que mostraría lo que ocurriría con Jesucristo. Noten que Jonás tenía un claro entendimiento de quién era Dios, del poder de Dios para escucharlo y para sacarlo de la muerte. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, en medio de tiempos de rebeldía, de desobediencia, de no hacer lo que Dios nos está enviando a hacer y de ponernos quizás a notar que nos han alcanzado algunas de las consecuencias de haber desobedecido al Señor o de ser lento en obedecer al Señor? ¿Cuántos de nosotros en medio de eso
aún sabemos cómo es el Señor. Y esto no lo digo como algo bueno ni como algo malo. Lo menciono solamente para que usted se dé cuenta de que el que usted, como Jonás, conozca cómo es el Señor, no quiere decir nada acerca de su nivel de obediencia. Jonás, aún en ese punto, estaba siendo un hombre desobediente. Note que Jonás no le pide a Dios que lo libre del pez. Jonás no le está diciendo a Dios que lo perdone por lo que hizo. Jonás simplemente, habiendo muerto, se da cuenta que él puede declarar algo poderoso, más grande que lo que la historia normalmente a simple vista nos hace ver. Que Dios es un Dios que va sobre la muerte, que es un Dios que le interesa la salvación sobre todas las cosas. En este sentido, aquí hay una aparente paradoja, una contradicción. Y una contradicción no en la Escritura, sino en la vida de Jonás. ¿Cómo es posible que Jonás, al igual que muchos de nosotros en muchas ocasiones, sabiendo cómo Dios piensa, aún así decidimos comportarnos o tomar decisiones de la manera en que las tomamos? Ciertamente, Dios no anda con una vara para castigarnos por cada cosa que nosotros hacemos. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios aprueba todo lo que nosotros hacemos. El hecho de que conozcamos al Señor no es equivalente a que Dios aprueba todo lo que hacemos. Es importante conocer al Señor, como claramente Jonás lo conocía, y también obedecer. También dejarnos guiar por la dirección del Espíritu Santo, para que se vea la voluntad del Señor, no solo para nuestra vida, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Y ahora nosotros vamos a pasar al capítulo 3. Y dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ya Jonás estaba de regreso en la playa. Vino por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los de Nínive se arrepienten. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hermano, esos son declaraciones que demuestran la manera en que se produjo un arrepentimiento y un dolor en la vida de este hombre, del rey de Nínive. No olvidemos que este era un lugar conocido por gran maldad. En ese tiempo sería lo que en otro tiempo fue Sodoma y Gomorra. Lo único con la diferencia de que estos eran mucho más perversos en cuanto a la violencia. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira, y así no pereceremos? Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Hermanos, aquí vemos un ejemplo de demasiados ejemplos en las Escrituras de cómo Dios es un Dios compasivo, de misericordia.
un Dios que no se tapa los oídos, no se tapa los ojos cuando encuentra un corazón arrepentido. Y en este caso, un corazón de gente que ni siquiera lo conocía. No sabían de Dios, no conocían de Él, tenían otros dioses, dioses falsos. Sin embargo, entendieron algo, creyeron la palabra del hombre Jonás, del profeta Jonás, y se arrepintieron. Reconocieron que lo que Jonás decía era cierto para sus vidas. Y en ese momento se arrepintieron. Se arrepintieron a tal grado que mostraron un profundo dolor en sus corazones hacia Dios por haber ofendido a Dios. Así es el verdadero arrepentimiento. Conlleva un cambio en la manera de pensar. Conlleva un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Y conlleva una decisión firme de descontinuar aquellas cosas que sabemos que desagradan a Dios y empezar a hacer aquellas que sí lo agradan. O al menos venir a un profundo arrepentimiento que demuestre que no estamos dispuestos nunca más a comportarnos como nos hemos comportado. Quiero en este momento hacer una pequeña reflexión. Quiero que te preguntes, ¿quiénes han sido profetas de Dios para tu vida? ¿Quiénes han sido para ti como Jonás fue para los ninivitas? ¿Acaso tu esposa o tu esposo ha servido de profeta? ¿Te ha dicho lo que conviene de parte de Dios? ¿Acaso tus hijos o tus padres lo han hecho? Quizás algún otro hermano, hermana en Cristo, quizás un pastor, una pastora, quizás a alguien que ni siquiera conoce al Señor, pero puedes reconocer las personas que de alguna manera Dios ha puesto a tu alrededor para comunicarte lo que Él espera de ti. La pregunta siguiente es, ¿qué respuesta viene de tu corazón cuando claramente Dios está hablando a tu vida para que cambies tu manera de comportarte, para que cambies tu manera de pensar, tu manera de actuar? Y tercero, ¿cuán determinado, cuán radical eres al momento de arrepentirte? ¿Cuán dispuesto estás a que tengas que aún padecer, sufrir? En el caso de ellos, aún decidieron no comer. Decidieron que los animales no comiesen. Tal vez muchos animales murieron en el proceso. A fin de alcanzar esa misericordia del Señor, que está disponible para todos. De hecho, esta historia muestra cómo la salvación siempre ha sido por gracia, por fe, por creer el mensaje y arrepentirse. Cambiar la manera de pensar, ya no estar dispuestos a seguir pensando como antes pensábamos. De eso siempre se ha tratado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquellos que alcanzan la gracia de Dios y la misericordia de Dios, aunque lo alcanzan de manera gratuita sin hacer nada, sí hay algo que sí hacen. Creen de todo corazón y deciden en sus corazones cambiar por completo, y lo hacen. Entonces, aún antes de que comiencen a hacer, reciben esa misericordia, esa compasión de parte de Dios. No nos olvidemos en esta historia, y ahora vamos a ir para el último capítulo, que Jonás fue obediente a Dios esta segunda vez. Qué bueno que aunque fuera la segunda vez, pero sí fue obediente a Dios. Pero Jonás también tuvo un problema. En el fondo de su corazón, Jonás obedeció al Señor, pero Jonás, sabiendo lo grande y misericordioso que Dios era, no quería que los ninivitas, como enemigos de Israel, se arrepintieran y que Dios los perdonase. Así que vamos a ver lo que ocurre en el cuarto y último capítulo. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra?
Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Detengámonos allí un momento. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha enviado a perdonar? Y ustedes saben que en el momento de decir las palabras te perdono, o de decidir en los corazones de ustedes que ya van a comenzar a tratar a la persona no como se merece, sino como Dios dice que se merece. ¿Cuántos de ustedes en una situación como esa saben que Dios va a traer un gran alivio a la otra persona? Y en medio de eso, a usted le causa tal vez dificultad el perdonar. Usted sabe, conociendo a Dios, que es necesario perdonar, pero le cuesta. Le cuesta porque no quiere ver bien a la otra persona. Este es solamente un ejemplo, el ejemplo del perdón. Otros ejemplos podríamos usar, muchísimos otros, para mostrar cómo Dios pretende que nosotros nos comportemos en un momento y nosotros, sabiendo cómo es Dios, tengamos reservas en nuestros corazones para no solo obedecer a Dios como si fuera por ley, sino obedecer a Dios porque lo amamos a Él, amamos su voluntad y amamos los planes de bienestar y no de mal que Él tiene para las personas. En el caso de Jonás, Jonás tuvo una bronca tremenda con Dios, con su propio corazón, y aún decidió expresar que prefería morirse en ese momento antes que ver que los ninivitas no eran castigados por su pecado. Ahora quiero que pensemos en todas las personas que tenemos a nuestro alrededor que aún no han conocido a Jesucristo. ¿A cuántas de esas personas nosotros nos reservamos el derecho de compartirle las verdades de Dios para sus vidas, de salvación, de paz, de gozo, de alegría para sus vidas, de restauración, de perdón para sus vidas, solo porque en nuestro juicio no consideramos que esas personas debamos compartirles esas verdades de Dios? Este es un tiempo poderoso, porque en el tiempo en que vivimos, las personas están con un profundo deseo de escuchar palabra de Dios, de escuchar algo que les haga sentido. Aún en medio de la crisis del coronavirus, la gente, ustedes habrán notado, quieren escuchar el mensaje de salvación. Quieren saber qué ofrece Dios en cuanto a la seguridad contra la enfermedad, en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto a una paz que sobrepasa todo entendimiento, en cuanto a toda clase de bienestar que es incluida en la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Muchos están receptivos, como los ninivitas estuvieron en ese momento. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos receptivos a la voz del Espíritu Santo para no negarle a los que nosotros creemos que son los ninivitas de este tiempo la verdad de Dios? La verdad de salvación para ellos, de cuidado, de protección, de salvación realmente, en todo sentido. Nosotros necesitamos examinar nuestros corazones para que de ninguna manera, utilizo el ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento con este asunto del virus, que de ninguna manera nosotros, no solamente y de manera correcta, estemos seguros en cómo Dios nos puede proteger a nosotros, porque tenemos las promesas de Él, pero que también estemos seguros que esas mismas promesas que Jesucristo alcanzó en esa cruz y en esa resurrección están disponibles para todos los que la necesitan. Hermanos, que no hay en ninguno de nuestros corazones un deseo de ver que las personas de este mundo, por no conocer a Dios, en nuestro aparente celo santo religioso, nosotros juzguemos a las personas como no dignas de la salvación de Dios. Eso sería un gravísimo error.
ya que cada uno de nosotros, por gracia y misericordia de Dios, hemos sido salvos. Entonces, hermanos, no seamos en ese sentido como Jonás. Sepamos también que este es un tiempo donde ciertamente, si a Jonás lo escucharon, a nosotros, cuando decidamos hablar de parte de Dios, también nos escucharán. Y hay mucha protección y salvación y gozo y paz que Dios tiene para las personas de este mundo. Los que tienen miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, los que tienen temores por su situación económica actual, los que tienen problemas matrimoniales y familiares. Cada uno de ellos necesitan una palabra de Dios que les deje ver que hay algo mucho más grande que sus circunstancias. Hay un Dios verdadero que les quiere salvar y que está ofreciendo su salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Este mundo también quiere escuchar en este tiempo y nosotros debemos querer la voluntad de Dios, que es transmitir una salvación para este mundo. Miren lo que ocurre en la última parte de esta historia, versículo 4. El Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? El Señor entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Jonás estaba mirando la ciudad desde lejos a ver si Dios la destruía. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió: me parece bien enojarme hasta la muerte. Y el Señor le dijo: tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales? Hermanos, parecería que esta historia va a continuar, pero aquí termina la historia de Jonás. Termina en esta pregunta, esta serie de preguntas que Dios le hace a Jonás. Porque Jonás no le importó lo que pasaría con el pueblo de Nínive. Sin embargo, le preocupaba mucho el seguir siendo guardado por Dios por medio de lo que Dios le proveía. Quiero que usted medite en todo esto y se dé cuenta de cómo esto podría llegar a hablar de nuestra condición en diferentes momentos. Cómo nosotros, por un espíritu de malagradecimiento, o por un espíritu no perdonador, o por un espíritu de juicio y de condenación, o por un espíritu de culpa, o por cualquiera de estas cosas, nosotros nos perdamos de ver lo que Dios tiene para este mundo, porque estamos demasiado preocupados por el techo que Dios nos está dando, o por las cosas que nos pertenecen exclusivamente a nosotros, cuando Jesús mismo nos dijo que busquemos el reino de Dios y la justicia del reino de Dios, y que todas las demás cosas serían entonces añadidas para nosotros. Amados hermanos, entonces nosotros podemos ver en esta historia del profeta Jonás una serie de grandes lecciones para este mundo y para nosotros como iglesia del Señor, para cada uno de nosotros que escuchamos al Señor y que queremos obedecerle y que debemos ser una voz para este tiempo, como el Señor ya también nos ha hablado.
Yo quiero orar en esta hora y declarar que nosotros realmente tomaremos esta palabra muy en serio y que nos empezaremos a preocupar, si lo pudiésemos decir de esa manera, o a ocupar más bien de los planes de Dios para este tiempo, y que no nos distraigamos con las cosas que nos preocupan de nosotros mismos y de nuestras vidas, las cuales ya Dios ha dicho que se encarga de ellas cuando nuestro corazón está puesto en hacer su voluntad. Señor, tú nos has escuchado en esta noche leer tu palabra. Cuán maravilloso es simplemente leer tu palabra. Cuán grandes son las reacciones que tú provocas en nuestros corazones, en nuestros espíritus, Señor, cuando nos encontramos con tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la exhortación que has traído a cada uno de nosotros en este momento. Y nosotros declaramos, Señor, que así como fueron los ninivitas, nosotros también, de toda maldad de nuestros corazones y de toda manera en que hemos actuado o pensado contraria a ti, nos arrepentimos totalmente. Y Señor, de la manera en que tú esperaste que ocurriese con Jonás, nosotros queremos actuar desde esta hora, ofreciendo un mensaje y a través aún de nuestras vidas como ejemplo de lo que es tu gracia, tu misericordia, tu compasión para todos los que pueden llegar a creer en ti, Señor. Te pedimos que tú utilices nuestras vidas durante estos tiempos que son difíciles para este mundo, para provocar un profundo arrepentimiento en todos, para que todos sepan que tú tienes planes buenos, de bien y no de mal para ellos. Y para que tú traigas perdón y liberación y salvación en estos tiempos también. Usa nuestras vidas de manera poderosa, Señor. Y arregla en nosotros todo corazón equivocado de desobediencia o de obedecer, pero con un corazón que no quiere ver lo que es de tu voluntad, Señor. Arranca todas esas cosas de nosotros. Y nosotros declaramos en esta hora que es nuestra intención sacar cualquier cosa, aún todo pecado oculto que hubiese en nuestros corazones que impida que seamos vasos útiles en tus manos para la salvación de otros. Señor, te damos gracias por esta historia. Y más que una historia, es una profunda verdad tuya, aún la verdad de tu Hijo Jesucristo, a quien la muerte no pudo retener y luego de 3 días y 3 noches volvió a resucitar y nos ha dado la promesa de vida eterna, habiendo conquistado a la muerte, al diablo, al pecado, a la enfermedad por cada uno de nosotros. Nosotros creemos en ti. Señor, yo te pido que si hay alguien que nunca ha entregado su vida a ti, al escuchar este mensaje, reconozca que tú eres un Dios de salvación. Un Dios que dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de abrir tu corazón y de tomar decisiones radicales profundas para seguirme a mí. No a una religión, sino a mí. Señor, que los corazones de esos que están en esa situación sean movidos en esta hora para tu preciosa salvación. Y esto lo declaramos en el maravilloso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.